Estamos hablando acerca de Dios. Nuestra serie se titula Asombrados por Dios. No llegamos a Dios viéndolo como una cosa curiosa, sino tratando de conocer quién es Él. Hemos hablado acerca de su santidad y en este episodio vamos a abordar otro de los aspectos más espectaculares de nuestro Dios, que es su poder creador. Dios como creador. Es un gran tema para nosotros y es un desafío. Yo no creo que podamos responder realmente las preguntas que se hace el común de las personas, el común de los creyentes. ¿Cómo fue? En lo que la Biblia dice es literal, así como se lee en Génesis 1 y 2, o como suelen decir algunos críticos, es una alegoría, es una historia ficticia para hablar acerca de cómo se dio la creación. Me imagino que has escuchado muchas de esas preguntas en la calle, la comentamos en la iglesia, por todos lados surge. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene interés. Y yo digo, ¿cómo podemos abordar la discusión acerca del poder creador de Dios y cómo se dio la creación? En primer lugar, creo que sería interesante poner sobre la mesa una realidad, y es que este es un tema controversial. Sí. Es un tema del cual se discute no solamente entre creyentes y no creyentes, sino aún entre creyentes. Es un tema que genera conversación, y no solamente conversación, aún ha generado separación entre creyentes, entre familias, entre iglesias, divisiones, etc. Entonces es un tema relevante para la iglesia hoy. No podemos darlo meramente por sentado. Mencionabas por lo menos una o dos controversias ahora en la introducción. Una de la cual se suele hablar a menudo, aún en círculos cristianos, es cuál es la correcta interpretación, cuál es el approach, el acercamiento correcto para interpretar la narrativa de la creación. Y es algo poético, es algo literal. Y obviamente, como decíamos, no tenemos tiempo como para abordar absolutamente todas las teorías al respecto, pero sí mencionar que la Biblia y que la narración de Génesis esté escrita con elementos poéticos no significa que lo que esté narrando no haya pasado en realidad. Uh-huh. Tenemos que entender que el texto de la Biblia es un texto sumamente antiguo, el texto de Génesis es sumamente antiguo, y obviamente no tenían las herramientas científicas que hoy tenemos para explicar ciertos fenómenos, pero nosotros hoy usamos ciertas licencias poéticas para explicar cosas que pasan en la vida real. Y hoy las entendemos bien. Y hoy las entendemos bien. Cuando decimos que un auto va muy rápido, que un carro va muy rápido, decimos que el carro va volando, se fue volando. Y entendemos que existe un carro, que el carro iba muy rápido, y entendemos que eso es una realidad objetiva, que existió. Lo mismo pasa con el texto bíblico. Por más de que tenga elementos poéticos para comunicar una verdad, lo que está comunicando no es una moraleja, no es simplemente una historia de fantasía para tratar de darle sentido al mundo. No, está comunicando verdad a través de ese método de comunicación que incluye ciertos elementos poéticos. Así que no debería de darnos miedo. Es más, creo que sería un problema que la Biblia trate de explicar todo lo que pasó en la creación de manera 100% científica, porque ninguno de nosotros lo podría entender. Un absurdo, menos total. Hace miles de años no lo habrían podido entender. Así que creo que en vez de contradecir, en vez de ser un problema que la Biblia incluya este lenguaje accesible para explicar la creación, que a algunos le parece muy simple, creo que es una bendición, porque podemos acercarnos a una verdad que de otra manera sería inaccesible. Pero con Zach, hace un rato hablábamos de que no solamente en eso hay un problema, sino también en cómo nos acercamos al tema de los 7 días, ¿no? Y ustedes estuvieron conversando al respecto. Sí, estuvimos hablando con el pastor y es una muestra realmente que dentro del cristianismo hay diferentes perspectivas sobre los 7 días. Si fueron 7 días literales, si fueron periodos de tiempo que cada día representaba una etapa o un periodo de tiempo más largo. Y es muy interesante porque, como mencionaba, dentro de la iglesia hay diferentes perspectivas. Algunos, por ejemplo, dicen que esos 7 días son literales y vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 que Dios
exige del pueblo de Israel que mantenga el sábado y que los 7 días sirve como un tipo de pauta para el pueblo de Israel, que uno trabaja 6 días seguidos y el 7º día es sábado, un día de descanso. Y hay mucha controversia, hay muchas perspectivas, no sé. Sí, hay miradas literales. Por ejemplo, está aquella teoría, aquella cronología de Ussher, creo que se llamaba, el obispo, que ubica la formación, la creación del hombre en el año 4004 a.C. ¡Wow! En algún tiempo, ciertos sectores de la iglesia estuvieron cerradísimos en esa cronología. Es más, hay una Biblia, creo que la ubica, dice 4004, creación de Adán y Eva. ¡Wow! Claro, se tomaron de ciertas genealogías, ¿verdad? Hicieron unas cuentas y llegaron a esa. Ahora, esa mirada literalista o no sé cómo podría llamar, es confrontada con los descubrimientos o los trabajos científicos, y eso ha generado una controversia que, como digo, no lo vamos a resolver hoy definitivamente, pero está flotando en la conversación, ¿no? Hay mucha gente que puede sentirse amedrentada por esto. Y quiero animar a quienes nos están escuchando hoy, quiero animarles a que no se sientan amedrentados al ver esto, porque todo lo que la ciencia confirma acerca de la creación de Dios justamente apunta al Creador. Entonces, estas cuestiones que hoy nos causan tanto interés, que nos causan tanta curiosidad por saber, en algún momento van a ser develadas a nosotros también. Y también quiero animar a la iglesia a darse cuenta que este debate no es un debate nuevo, no es un debate moderno. Hay algunas cuestiones que uno, con la mera lectura de la Biblia, dice: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sean días de 24 horas si recién en el 4.º día se crea el sol? ¿Cómo puede ser? Bueno, esa pregunta, no, si usted alguna vez la hizo, no es el primero en hacerla. El primero en hacerla, o el primero registrado, se llama Orígenes, que fue un padre de la iglesia hace miles de años, y la conversación ya estaba ahí. Es más, Irineo fue el primero en escribir que ¿cómo puede ser que estemos tan claros de que se trata de 7 días de 24 horas si para Dios un día es igual que 1000 años y 1000 años son igual que un día? Claro. Por esa razón, varios años después y hace siglos atrás, Agustín de Hipona, un gran teólogo, un gran pensador cristiano, dijo: estas cosas son cosas que nunca vamos a saber y probablemente sea imposible que sepamos en este tiempo, pero esto no tiene que desanimarnos. Y no es malo hacernos las preguntas, ¿no? Está bien que pensemos en estos temas, que tengamos preguntas. Creo que es algo muy normal. Sí, yo creo que el problema, entre comillas, dentro de la iglesia, que a veces dispara las alarmas, es que salir de una supuesta literalidad del relato, que fue día por día, etcétera, como que atenta o como que atentara con la mano creadora, contra la mano creadora de Dios. Claro. Dice, si dudamos de eso, entonces vamos a dudar que Dios lo haya hecho las cosas. Sí, y a veces... creo que estoy interpretando el sentir de la persona común, claro, la persona no académica. Pues. Ese es el temor sí, de darle la derecha, de darle la razón a la ciencia atea, por así decirlo. Pero saben que es interesante que cada acercamiento de la ciencia hacia la ciencia de los orígenes, hacia la ciencia que intenta explicar cómo surgió de la nada algo, termina confirmando, para empezar, por ejemplo, que hay un inicio. Claro. Y no se puede negar. El hecho de que haya un inicio. Hasta hace algunos años, por razón de una creencia, una convicción de fe secular basada en Aristóteles, se creía que el universo era eterno. Pero hoy por hoy, probablemente no haya un científico, o hay muy pocos, los que todavía se atreven a creer que el universo es eterno. Todos están convencidos de que hubo un inicio. Por lo tanto, si hubo un inicio, la pregunta es: ¿qué hubo antes? ¿Qué inició todo? Entonces, eso más bien nos trae seguridad al creyente de entrar en la conversación afirmando la verdad de Dios. Justamente fue un creyente, el sacerdote Georges Lemaitre, que propone la explicación del
el inicio del universo y que hoy se conoce popularmente como el Big Bang. Hay cristianos especialmente que están como muy asustados o a veces se atemorizan de escuchar sobre el Big Bang, pero quien lo propuso fue un cristiano. Todo empieza con una gran explosión de luz y él dice, eso es lo que dijo mi Dios. Hágase la luz. y hablando de la ciencia también, han habido estudios en el área de genética que toda la raza humana ha venido de dos personas, que nosotros los cristianos creemos que es Adán y Eva. Claro. Y eso es importante tener en mente. Hay otros aspectos sobre el diluvio, por ejemplo, que eso explica la diferencia de tiempos y etcétera que vemos en la Tierra. Y la ciencia puede coincidir con Génesis. De una u otra manera, como lo decía Rodrigo, de una u otra manera está más bien respaldando primero la idea de que hubo un inicio, la idea que se ha desarrollado una creación en los diferentes aspectos que estamos disfrutando nosotros en la actualidad. Entonces hay como una especie de contención. La coherencia entre ciencia y Biblia en un sentido estricto es casi imposible porque la Biblia no es un tratado pues, científico, creo que lo decía recién. Así es. No hay manera de poner al lado la Biblia de la ciencia y empezar a buscar las coincidencias por el hecho del propósito de la Biblia, no es explicar científicamente las cosas. Lo interesante es cuando la ciencia utiliza sus métodos para tratar de dar la respuesta que solamente da la Biblia, porque justamente hay algunas respuestas que se pretenden ser científicas, pero se levantan para hacer respuestas sobre otros temas. Todo lo que tiene que ver con la teoría de la evolución no es controversial por la cuestión científica. No vemos dos personas en la pulpería discutiendo si la evolución fue así o no por una cuestión científica. El debate no es científico, el debate siempre tiene que ver acerca del propósito, porque si la teoría de la evolución es correcta, entonces los humanos no tenemos un propósito intrínseco. Ahora, la ciencia muchas veces está tratando de dar respuestas a cosas que no le corresponden. La Biblia está tratando de dar respuesta a aquello que realmente aqueja el alma del humano. Por lo tanto, cuando vamos al Génesis, la gran pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir? A eso voy. ¿Cómo se hizo todo o por qué se hizo todo? Y creo que ahí radica el enfoque diferente que tiene la ciencia y la Biblia. La Biblia tiene un mensaje que trata de ayudarnos o enseñarnos, trata de llevarnos a entender cuál es la idea, cuál es el propósito. Primero, Dios existe, Dios es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en inglés es mejor todavía, porque ¿cómo empieza en inglés? In the beginning, God created. In the beginning, God. En el principio, Dios. Las primeras palabras que dice la Biblia son en el principio, Dios. Antes de que haya ninguna otra cosa en el universo. Esa es la primera propuesta bíblica, ¿verdad? Dios, la palabra del Señor nos dice, Dios estaba al inicio, Dios estaba al principio. Dios toma la nada, como dice Hebreos capítulo 11:3, ¿verdad? Que Dios toma de la nada hizo lo que existe por el poder de su palabra. Esa es la presentación que hace la Biblia de la creación y de Dios como el creador. Por eso hablar de Dios como creador es uno de los temas fundamentales en relación a nuestra fe. Porque si no hablamos de Dios, lo habíamos dicho como santo, ¿verdad? Totalmente otro, totalmente diferente a nosotros. Pero tenemos que abordarlo como creador para poder rastrear nuestros inicios, para poder entender el fundamento del propósito. Claro. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Dios creador nos explica justamente esas grandes preguntas que tiene el ser humano. A diferencia de otras creencias de otras religiones, en la creación
en el relato de la creación y en todo lo que corresponde a la creación, la palabra de Dios, por ejemplo en Romanos 1, dice que la misma creación es la evidencia de que Dios existe. En otros relatos de la creación de otras religiones, y podemos mencionar que es el Enuma Elish babilónico, la épica de Atrahazián, egipcia, etc., el universo, las cosas materiales ya existían. Y los dioses emanaban de las cosas materiales. El sol y la luna eran dioses. O sea, las cosas materiales ya existían. Este Dios existía antes de que existiese cualquier otra cosa. Eso es la maravilla. La palabra dice que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y eso no es casual que en el relato de la Biblia esté eso, sino lo que está diciendo es el sol y la luna no son dioses. ¿Sería eso una especie de confrontación contra esas cosmogonías que ya existían? Sí, las teogonías, sí, tal cual, eso es lo que parece ser. Lo que la Biblia explica claramente es que no había nada, y de la nada Dios creó todo. Y este tema que Dios es creador, lo vemos a través de toda la Biblia. Sí. No solamente en Génesis. Me gusta que, como dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Ya. Es un tema tan importante que Dios es creador y nosotros tenemos que tenerlo como fundamento, ¿no? para nuestra creencia. Yo quisiera que escarbáramos un poco en el propósito. No podríamos ahora debatir de nada el propósito con las cosas, pero el hombre es la corona de la creación de Dios. Sí, la palabra claramente dice que el Señor hizo todas las cosas para que nosotros las sometiésemos. Entonces, cuando hablamos del propósito de la creación, básicamente está relacionado con el propósito de Dios con nosotros, con el ser humano, dentro de ese entorno que creó. En principio para su gloria. Sí, para empezar, sí. Pero nos ha elegido a nosotros para expresar su gloria. Y en el relato de Génesis vemos que cuando Dios estaba en el proceso de crear todo, dice que Él lo hizo y que era bueno. Su creación era bueno. Pero cuando Él hace el hombre, lo hace en su imagen. Sí. Y esa es una gran diferencia entre su creación del cielo, de las tierras y los animales. Es que Él hizo el ser humano en su imagen. Y concluyo esa parte diciendo que todo era bueno en gran manera. Ya no solo era bueno, sino que era bueno en gran manera. Leyendo cada una de las partes del Génesis 1, puede entender uno las diferencias. Era bueno cuando hacía el sol, era bueno cuando hacía las diferentes, pero cuando terminó de hacer las cosas, culminando con el hombre, dijo y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y hablando de la creación del mero hombre, a imagen de Dios. Eso también me habla de un Dios personal. No estamos hablando de una fuerza creadora, impersonal, sin propósito, como sin en Star Wars. Ininteresado que la fuerza con te nosotros. acompañe, Sí, claro, no. ya. A imagen de Él mismo lo creó. Entendemos que eso tiene que ver, entre varias cosas, la capacidad de relacionarse con Él, ¿verdad? Esa característica de un Dios personal, de un Dios con alma, pues. Un Dios con personalidad. Un Dios con sentimiento para ubicarlo en nuestras características de persona. Y eso lo hace un Dios cercano, claro. No un Dios ajeno a nosotros, no un Dios absolutamente alejado sin ningún tipo de interés. Sí, o que lo único que quiere es mantener el equilibrio del universo, o que quiere mantener todas las cosas cohesivas. No, tiene un plan, tiene un propósito específico, y ese propósito específico está ligado a la relación de Dios con su creación, que es una relación de amor. Hay una teoría que veo en varias religiones o posiciones religiosas que dicen que Dios no es un ser, no es una persona, sino es la cosa que nos une a todos, ¿no? El universo. El alma del universo. Es una concepción de un Dios impersonal,
Pero este es muy diferente. Lo que leemos en la palabra es un Dios distinto, un Dios diferente. Ahora, para tomarnos unos minutos con algo que nos llegue a nosotros, ¿qué significa esto para nosotros? ¿En qué sentido la creencia en un Dios personal, un Dios con propósito, nos afecta a nosotros como personas y más aún como creyentes? Sí, bueno, en todo afecta. El hecho que Dios haya creado todas las cosas con un propósito y que Dios haya visto que todo era bueno, cambia nuestra manera de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Cambia la manera en la que nosotros cuidamos lo que nos rodea, cuidamos la creación de Dios. La creación de Dios, para empezar, dice la palabra que es suya, que no es nuestra para poder depredar, para poder destruir, para poder utilizar para nuestro propio beneficio. Entonces nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con la creación cambia. No es para hacer rédito, pero también nuestra relación con el trabajo, por ejemplo. Dios se presenta como el primer trabajador. Dios se presenta como la primera persona, el primer ser que se dedica a las labores productivas en beneficio de todo lo demás. Y también es el primero que descansa. No porque esté cansado, porque Dios no necesita descansar porque esté cansado, sino para disfrutar, para deleitarse. Saber que Dios es creador también transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás. Dios ha establecido tipos de relaciones entre las personas. Dios ha establecido una manera de relacionarse que es sana. Nosotros estamos llamados a vivir en paz, en comunión, al matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que Dios ha ordenado. Y también transforma nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, nuestra identidad, quiénes somos, por qué estamos en la tierra. Yo quería decir algo acerca de la identidad. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro creador y somos creación de Él, eso nos da claridad en cuanto a nuestra identidad. Mire lo que dice Efesios 2:10, un versículo fabuloso. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Propósito. De saber que Él es nuestro creador, que Él nos hizo a nosotros y que hay un propósito que deberíamos cumplir. Dentro de los propósitos que debemos cumplir, imagino que está la primera orden que Dios le dio a Adán y Eva, ¿verdad? De que se multiplicaran, poblaran la tierra, que sojuzgaran la tierra, que dominaran y que administraran. Entonces, eso nos lleva también, lo que decía recién, ¿verdad? Nuestra responsabilidad inclusive con el medio ambiente, nuestra responsabilidad con la mera creación. Fuimos tomados del polvo de la tierra, dice ahí la palabra en Génesis capítulo 2. De la madre tierra, como le dicen algunos, al punto que algunos adoran la tierra, la Pachamama y la diosa tierra, porque sienten esa conexión, porque la hay. Es decir, nosotros tenemos una relación absoluta con la tierra, porque somos uno de allí vamos y allí nos desintegramos y nos unimos a toda la cosa. Ahora, eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar con responsabilidad, para empezar. Nos tiene que llevar a vivir en este entorno, a cuidar este entorno. Como cristianos decimos, nuestro hogar está en el cielo, nuestro destino está en el cielo, pero a veces como cristianos descuidamos nuestra responsabilidad y propósito de vivir en este entorno donde Dios nos ha puesto. Sí, creo que el más grande desafío para nosotros hoy por hoy es que nos cuesta ver como algo bueno. Muchas veces nos cuesta ver como algo bueno aquello que Dios ha llamado como bueno. Hay gente que ha pasado toda su vida teniendo una relación muy insana, muchas veces con su entorno, con el trabajo, con el descanso, con sus relaciones, consigo mismo, a causa de que nos cuesta ver como bueno lo que Dios ha llamado bueno. ¿Por qué nos cuesta ver como bueno lo que Dios ha llamado bueno?
Porque lamentablemente, a causa del pecado del hombre, todo lo que Dios había llamado bueno terminó siendo corrupto, terminó siendo envenenado por el pecado, manchado por el pecado. El trabajo dejó de ser una bendición y ahora se siente como una carga. Mucha gente que piensa que el trabajo es una maldición. Es más, cada vez que nosotros queremos corregir lo malo que está en el mundo, en nosotros, en nuestras relaciones, terminamos tomando soluciones que empeoran el problema. Tenemos una relación insana con el trabajo, entonces queremos que nuestros hijos tengan que trabajar lo menos posible o que tengan que sufrir lo menos posible. He escuchado frases que dicen cosas como, por ejemplo, yo no voy a permitir que a mis hijos les falte nada de lo que a mí me faltó. Yo no les voy a permitir pasar nunca lo que me pasó a mí. Entonces, es gente que se obsesiona con el trabajo para poder darles un futuro mejor a sus hijos, pero esa solución lo que hace es que termina generando un problema. Los hijos se crían con un padre ausente de la casa. Tenemos problemas con nuestra identidad porque creemos que lo que somos, nuestro cuerpo, no refleja lo que sentimos. Entonces tratamos de hacer cambios estéticos, cambios aún sociales, pidiéndole a otras personas que nos traten de una u otra manera. Y en esto estoy obviamente haciendo referencia a las cuestiones de género y sexualidad, etc. Y la solución es transformar, cambiar lo que Dios ya ha llamado bueno. Y en esa experiencia de tratar de cambiar lo que Dios ha llamado bueno, nosotros estamos negando el plan y el propósito de Dios y causándonos más dolor, más ansiedad, más frustración. Y así con cada cosa. Cuando nosotros experimentamos el dolor a nuestro alrededor porque no vemos bueno lo que Dios ha llamado bueno, intentamos solucionarlo nosotros, pero es imposible que podamos restaurar la creación. Solamente Dios va a poder hacerlo. Y Él lo ha prometido. Cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? O sea, se viene el tiempo en que Dios hará nuevas todas las cosas, pero terminando o concluyendo su trabajo de la redención. Pues la misma creación, dice, está esperando el momento de su redención. Y en eso vemos la sabiduría no solo creadora, sino la providencia de Dios, el cuidado de Dios sobre lo que Él ha hecho. Dios se ha hecho siempre responsable por su creación. Creo que es un tema muy interesante y, bueno, los creyentes, los hermanos en Cristo que están compartiendo con nosotros esta conversación, creo que coincidirán en el hecho básico de esta conversación. Dios es nuestro creador, nuestro inicio. Venimos de Él. Nos formó cada uno de nuestros huesos. Mi embrión vieron su imagen, su rostro, dice el Salmo. No solo hizo las cosas, sino que nos hizo a nosotros. Y nos hizo con propósito, nos hizo con esperanza, nos hizo con una idea. Tiene algo con nosotros, tiene algo con la creación y le honramos viviendo a plenitud, con agradecimiento, sin quejas, sin resentimiento, aprovechando y administrando correctamente lo que Él nos ha dado. Concluimos aquí, creo que se ha terminado el tiempo, pero terminemos alabando a Dios, ¿verdad? Terminamos, mejor dicho, alabando a Dios por su poder creador. Sí. Simplemente animar a quienes nos están escuchando a que puedan afirmar en su corazón que lo que Dios ha creado, Él lo ha llamado bueno. Amén. Y que a pesar de que el pecado que entró al mundo nos haga sentir que lo que vemos al espejo muchas veces no pareciera ser bueno, en Cristo Jesús esa imagen perfecta de Dios puede ser restaurada completamente. Por supuesto, si Dios no es el creador, los nihilistas tienen razón. Nada tiene sentido. Pero si Dios es el creador de todas las cosas, entonces buena noticia. Todo tiene sentido. Vale la pena vivir, vale la pena cuidar la creación, vale la pena vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es.
Y vale la pena servirle a Él, ¿verdad? Vale la pena servirle a Él como nuestro creador, de no perder esa perspectiva de que estamos en el hueco de sus manos, que Él cuida de nosotros, que son grandes sus propósitos con cada uno de nosotros. Y si Él cuida de los pájaros en el cielo, Él va a cuidar de usted y de mí también. Nos encontramos la próxima vez en el siguiente episodio de nuestra serie Asombrados por Dios.